Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar a Dios por esta palabra que Él tiene para nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, en tu nombre santo está aquí tu pueblo congregado, Señor Jesús, y con tu ayuda santa, con tu dirección solamente, Padre bendito, te pido, vengas a poner en mi vida las palabras que tú quieres yo hable, Señor Jesús, y que en todo momento tu gracia esté con nosotros. Que cada corazón esté dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, y nosotros queremos escucharte, Señor, y que tú abraces fuertemente nuestro ser conforme a tu voluntad y amor. Cuando sé que estarás con nosotros en este momento, te doy las gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar esta noche con el coro de una composición de Marcos Witt que se llama así, Dios de pactos. Y este coro dice, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dice, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra y por tu gracia estoy aquí. Y creo que los que estamos aquí sabemos que estamos por gracia, por la voluntad de Dios, por el amor que Dios tiene de nosotros. Y bueno, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto es un acuerdo, es un compromiso, es una promesa, es una alianza entre dos partes. Esas dos partes pueden ser dos humanos o también Dios, una de las partes. La Biblia menciona la palabra pacto más de 300 veces. Más de 300 veces vamos a encontrar en la Biblia la palabra pacto. Y bueno, ¿por qué se hacen pactos? Bueno, se hacen pactos para proteger los compromisos, las alianzas y para proteger a ambas partes que están formando parte de un pacto. Y bueno, humanamente hay gente o hay seres humanos o habemos personas que tememos a los pactos, que no nos gusta hacer pactos. ¿Por qué? Bueno, pues por miedo a fallar, por miedo a arrepentirse. Un pacto muy importante que hacemos los seres humanos es, por ejemplo, el pacto matrimonial. Y muchos de ustedes traen un anillo matrimonial como muestra de un pacto que hicieron. Y a pesar de diversas circunstancias, tenemos en mente que hicimos un pacto. Pero también conocemos a muchas personas que prefieren no hacer un pacto matrimonial, que prefieren vivir en unión libre y es por miedo, por temor a muchas circunstancias. Y puede haber muchas razones que justifiquen el no hacer un pacto. También hay pactos a lo mejor más sencillos, monetarios, por ejemplo, la compraventa de una casa. La compraventa de una casa también es un acuerdo, también, y se firma un trato, se firma un contrato, pues, para proteger a ambas partes. Pero también hay personas que no compran una casa por miedo a no poder pagarla, por miedo a quedar a la mitad y perder cierta cantidad de dinero. Los pactos, cualquiera que sea, generan en algunas personas cierto temor, cierto miedo. ¿Por qué? Bueno, pues porque un pacto te obliga a algo. Así es un pacto, un contrato, un compromiso o una alianza te obliga a algo. Y a los seres humanos no nos gusta mucho estar obligados a cumplir ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Bueno, eso es hablando de forma humana aquí en la tierra. Pero en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de pactos. Ya les dije que más de 300 veces está escrita esta palabra. Vamos a ver 3 ejemplos de pactos, 2 con hombres, 2 que hizo Dios con varones, y uno de ellos es el primer pacto que vemos en la Biblia es el pacto con Noé,
un pacto que se cumplió, porque el pacto con Adán y Eva, pues no del todo, ¿verdad? Vamos a ver, por favor, en la Biblia, en Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. Vamos a ver el pacto con Noé. Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. Si ya lo tienen a la letra, dice: y dijo Dios, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del convenio entre mí y la tierra. Aquí no viene la palabra pacto, pero viene la palabra convenio, que es igual. Y bueno, la historia de Noé no la vamos a tratar en este momento, sino solamente el pacto que hizo Dios con Noé. Nosotros ya sabemos, Dios le dijo a Noé: voy a destruir a los humanos, voy a destruir todo ser viviente y tú vas a construir un arca. Y va a llover 40 días. Y para nosotros suena muy simple que va a llover, pero para Noé, que nunca había visto llover, fue algo complicado, fue algo difícil. Sin embargo, aquí destaca este pacto que hizo Noé con Dios, fue un pacto de obediencia. Noé obedeció a cada cosa que Dios le dijo, sin dudar. Imagínense cuando Noé estuvo encerrado en el arca más de un año. Ya no tenía a lo mejor las burlas de los vecinos, las burlas de los que vivían cerca de él, pero ahora tal vez de sus hijos, tal vez de su esposa. Infinidad de circunstancias que pudieron haberse desatado dentro del arca, pero él permaneció obediente a Dios, esperando. Después dejó de llover y él siguió allí confiando en Dios hasta el último momento. Y los versículos que leímos muestran las señales de ese pacto que Dios hizo con él, que hasta nuestros días, nosotros cuando vemos un arco iris, nosotros que conocemos la palabra de Dios, nos da muchísimo gusto ver el arco iris y llamamos a toda nuestra familia o a todos nuestros cercanos: vengan a ver el arco iris que está hoy, porque para nosotros tiene gran significado. Y hasta para los que no conocen a Dios, no siempre vemos arco iris, no todo el tiempo. Y el arco iris que nosotros aún hoy en día podemos disfrutar es una bendición, es una muestra del pacto que hizo Dios con Noé y que ha trascendido pues hasta nosotros. Vamos a ver ahora otro pacto muy importante y que todos conocemos, que es el pacto con Abraham. Vamos a leer para ello Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Y dice: y sacóle fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Nosotros también conocemos esta historia. Abraham tenía 100 años, ¿verdad? Cuando Dios le da esta promesa de que su simiente o su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y todavía le dice: sal y si las puedes contar. Si las puedes contar, así será tu simiente. Y él, a pesar de que, ¿cómo podemos decir? Humanamente o genéticamente no tenía, o naturalmente no tenía ninguna prueba que él pudiera tener hijos, y menos con Sara, su esposa, que ya también era mayor. Sin embargo, dice el versículo 6 que él creyó a Jehová y Jehová se lo contó por justicia. Entonces aquí vemos que Dios hizo pactos con estos hombres por situaciones especiales que ellos tuvieron. Ellos obedecieron, ellos tuvieron fe, y fe implica creer. Ellos creyeron a pesar que las circunstancias no eran creíbles. Ellos creyeron y amaron a Dios hasta el último momento, hasta que Él cumpliera su pacto, pasara lo que pasara.
Aunque pasaran tantos años con Noé, aunque pasaran muchos años con Abraham, de todas formas él amaba tanto a Dios que creyó en el pacto que Dios había hecho con él. Y bueno, Dios es un Dios de pactos. A Dios le gusta que los seres humanos pactemos con él, que los seres humanos quieramos tener compromisos con él. Y vamos a ver los alcances que tuvo el nuevo pacto. Y eso quisiera que ustedes tomaran sus Biblias y abrieran en el pasaje que dimos lectura, que es Jeremías 31, del versículo 31 al 35. Aquí habla de un nuevo pacto. Voy a leer el versículo 31 y dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jehová y con la casa de Judá. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Dios tenía que hacer un nuevo pacto? ¿Acaso Dios se equivocó? ¿O qué sucedió? ¿Para qué uno nuevo si ya había hecho uno con ellos? Y bueno, aquí hay dos palabras importantes, palabras hebreas importantes, y una es berit, para pacto, que significa unión entre dos partes. Y la otra palabra que hebrea es kainos, que significa nuevo. Pero no se refiere a nuevo de tiempo, sino se refiere a nuevo de calidad. Este nuevo pacto que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel era un pacto nuevo, pero en cuanto a su calidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué un nuevo pacto? ¿Por qué Dios estableció un nuevo pacto? Si comparamos ambos pactos que hizo Dios con el pueblo de Israel, el primer pacto fue en el monte Sinaí y el segundo pacto lo hizo en el monte Calvario. Y nosotros ya sabemos qué pasa en el monte Calvario. En el monte Calvario, Jesucristo da su vida por nosotros. La segunda diferencia es que el primer pacto solo fue para el pueblo de Israel y el segundo pacto, el nuevo pacto, es para los judíos y para los gentiles. Y eso lo podemos corroborar en Primera de Pedro 2:9, donde dice, les voy a leer y dice, vamos a buscarlo. Primera de Pedro 2:9. La palabra de Dios dice así. Primera de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Los gentiles entran en el pueblo adquirido. Nosotros fuimos o somos un pueblo adquirido por Dios y ya somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Entonces, este nuevo pacto no solo es para el pueblo judío, sino también para los gentiles. En el antiguo pacto, lo que limpiaba el pecado era la sangre de los animales. Y en este nuevo pacto, el pacto quedó sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces se hacía un sacrificio por cada pecado. Cuando el ser humano cometía un pecado, tenía que ofrecer un sacrificio. Sin embargo, ahora en este nuevo pacto fue un solo sacrificio por todos nuestros pecados y por todos los pecadores. Un solo sacrificio. En el Antiguo Testamento quedaba claro o se señalaba el pecado. Y ahora la gracia del Señor cubre multitud de pecados. No hay necesidad de comunicarle a las personas el pecado que hemos cometido y el Señor, y por gracia somos perdonados. Vamos a ver cómo está esto en esta parte de la Biblia, en esta parte que leímos en el versículo 38 al 35. Ya leímos el versículo 31 y el 32 dice: No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui
yo un marido para ellos. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí habla que el Señor en el primer pacto, Él los tomó de la mano para salir de Egipto, pero ellos invalidaron ese pacto. Y ahora, para que nosotros no hagamos lo mismo, para que nosotros no nos soltemos de la mano de Dios e invalidemos el pacto que Dios hizo con nosotros, el Señor dice que grabará en nuestras entrañas su palabra y escribirálas en nuestros corazones. Y esto solamente es posible. En aquel entonces el antiguo pacto quedó escrito en tablas de piedra. Esa es una diferencia, quedó escrito en tablas de piedra. Pero ahora la palabra de Dios dice en este versículo que Él la ha escrito en nuestras entrañas y las ha grabado en nuestros corazones. Y esto solo es por medio del Espíritu Santo. El día que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo, en la mañana también lo vimos, nos redarguye, nos amonesta, recuerda su palabra en medio de nosotros. ¿Para qué? Pues para que nosotros no olvidemos el pacto que Dios hizo con nosotros. No estamos solos. Si nosotros nos tomáramos de la mano de Dios o Dios nos tomara de la mano solos, de todas formas nos soltaríamos como el pueblo de Israel. También vimos que somos muy parecidos a ellos, que no somos diferentes a ellos. Sin embargo, cuando el Señor, por medio de su Espíritu Santo, graba su pacto en nuestras entrañas y en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos redarguye a verdad y a justicia. Entonces, las palabras escritas en su palabra del nuevo pacto están en nuestro corazón, escritas en nuestras entrañas. Y seguimos leyendo, que dice aquí, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Aquí no quiere decir que no hay necesidad de que alguien nos enseñe, pero es que el enseñador principal y el que nos recuerda su palabra es el Espíritu Santo. No hay necesidad de más. Dice que no hay necesidad de que tú le digas al otro, le enseñes al otro, porque el Espíritu Santo hablará a nosotros. Y continúa diciendo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Nosotros somos seres humanos y todo el tiempo nuestra naturaleza humana se inclina por pecar, pero el Señor perdona todos nuestros pecados y dice que de cada uno de ellos no se acordará más. Y este es el nuevo pacto que establece el Señor Jesús con nosotros. Y en el versículo 35, que ahorita lo vamos a leer, el Señor termina ratificando o confirmando su pacto, haciendo mención de su soberanía, de que Él tiene control de todo y que sabe todas las cosas. Dice el versículo 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. El Señor ya sabe si tú vas a querer pactar con Él o no. El Señor ya sabe si en algún momento te va a ser difícil o no. Pero para eso te otorgó una gran ayuda. Para eso nos otorgó su Espíritu Santo. Para saber y sentir y estar seguros que no estamos solos. Que en esta vida tenemos temporadas difíciles, temporadas complicadas. Pero si sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, veremos los problemas o las situaciones difíciles, así como dice en la Biblia. Él tendrá misericordia de nosotros, Él nos ayudará. Y entonces los momentos difíciles para nosotros que ya sabemos que Dios sabe todas las cosas y que estamos en sus manos, Él nos ayudará. Entonces, bueno,
¿Cuál es la diferencia entre los pactos humanos y el pacto con Dios? Los pactos humanos se pueden romper en el momento en que alguna de las partes no quiera continuar. Y no hay manera de obligar a esa otra persona a querer continuar en un pacto que hizo. Pero el pacto con Dios, los únicos que podemos rechazar o dejar de buscar a Dios y de continuar con este pacto somos nosotros. Y cuando nosotros no podemos, entonces interviene el Espíritu Santo en nuestro favor. Y vamos a leer Romanos 8, capítulo 26 al 31. Romanos 8, capítulo 26 al 31. Si ya lo tenemos a su consideración, dice, y asimismo también el Espíritu Santo ayuda a nuestras flaquezas, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando sintamos que no podemos cumplir con el pacto y a veces no sabemos qué pedir ni cómo pedirle a Dios, dice la palabra de Dios que es normal que nosotros no sepamos pedir como conviene. Pero para eso está el Espíritu Santo que pide por nosotros con gemidos indecibles. Y luego dice que a los que Dios aman, todas las cosas nos ayudarán a bien. Él sabe todas las cosas, como leímos en Jeremías 31, 35. Él es un Dios soberano. Si la luna, si el sol, si todos los astros le obedecen, ¿cómo no va a saber qué nos pasará a nosotros? ¿Cómo no va a saber qué pasará mañana con tu vida o con la mía? Todas las cosas nos ayudan a bien. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, a los que nos conoció, también ¿qué? Nos predestinó. Y a los que nos llamó, también nos justificó. Y a los que nos justificó, también nos glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué no hacer un pacto con Dios? ¿Tú crees en un Dios de pactos? Entonces, ¿por qué no hacer un pacto con Dios? Si Dios lo único que nos pide es obediencia, fe y amor. Entre más amamos a Dios, más nos comprometemos con Él. Entre más amamos a Dios, vamos a seguir pecando, pero vamos a saber que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? A Dios le gusta que nosotros le amemos. Le agrada que obedezcamos. Le agrada que tengamos fe en Él y que no temamos en hacer pactos con Él como bautizarnos. Ese es un pacto importante con Dios, como cumplir y comprometernos con Él por el resto de la vida. Y esto es como ganar, ganar, nada que perder. Primero nos conoció, después nos predestinó, después nos llamó, después nos justificó y después nos glorificó. ¿Y si Dios con nosotros? Pues ¿quién contra nosotros? Nuestra debilidad, nuestra naturaleza humana se va a inclinar a hacer lo malo. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, Él nos ayudará a cumplir el pacto que Él hizo en favor de nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos.